Sexta y última parte: la muerte, el infierno y el lago de fuego. En la continuidad de nuestro estudio sobre la muerte, el infierno y el lago de fuego, vamos a concluir hoy, con la ayuda del Señor, con este maravilloso y emocionante tema, tocante ahora al castigo eterno. Leemos en Mateo capítulo 12, verso 32 de la versión revisada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo o edad, ni en el venidero. Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o por los siglos de las edades, del griego. El fuego material consumiría los cuerpos en cenizas. La angustia del alma del hombre rico en el Hades es una prenda de los tormentos de los perdidos en el lago de fuego. Leemos en Lucas capítulo 18, verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Leemos en Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades o generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, verso 21 de la versión revisada. Los erroristas hacen un gran alboroto por esta palabra hebrea olam y alam, y la palabra griega aion y aionios. Ellos tratan de probar la salvación universal en estas dos palabras. Es cierto que olam y aion significa un espacio de tiempo, un periodo, una edad, un periodo muy largo, un periodo fuera de la mente, es decir, una edad más allá de la concepción humana. La palabra griega aionios significa literalmente que dura una edad o que continúa por una edad, pero en lugar de que estos significados contradigan la traducción de King James, la confirman y hacen que los hechos sean más claros y positivos. Busque algunas citas de muestra en su Biblia. El contexto determina la duración del periodo mencionado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y en este siglo, es decir, el periodo de la Iglesia, ni en el venidero, es decir, el milenio. Mateo capítulo 12, verso 32. En el mundo, o era, venidera, vida eterna. Lucas 18, 30. Vamos a comparar nuevamente con Hebreos capítulo 9, verso 12. Jesús se dirigía a Israel. Dios nos ha dado, es decir, a los cristianos, consolación eterna. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, por todas las generaciones de los siglos, como vimos en Efesios capítulo 3, verso 21. Estos pueden referirse al milenio, pero Efesios capítulo 2, verso 7 va más allá de ese periodo, para mostrar en los siglos venideros, es decir, milenial y periodos subsiguientes, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las Escrituras hablan de la eternidad pasada y la eternidad futura. La revelación del misterio que ha sido mantenido en silencio desde los tiempos de la eternidad significa las dispensaciones desde Adán hasta Cristo. Leemos en Romanos capítulo 16, verso 25 de la versión revisada. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos lleva más allá, como vemos en Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación o la recreación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observe la frase vida eterna o eterna en citas como Juan capítulo 3, verso 15, 16, verso 36
y capítulo 5, verso 24, donde se demuestra que la duración de la edad no tiene fin por las palabras acompañantes, no debe perecer o vida eterna. Leemos los pasajes. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, verso 36 de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 10, verso 28, dice, de ninguna manera perecerán por la edad, que debe ser eterna, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan capítulo 6, verso 40, verso 47, 54 y 68, tenemos la seguridad de una vida eterna por la declaración por cuarta vez, yo lo resucitaré en el día postrero. Leemos las citas. Juan capítulo 6, versos 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 2 veces está escrito, Él vivirá para siempre o para siempre. Juan capítulo 6, versos 51 y 58, y leemos la cita. Juan capítulo 6, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo también, el que me come, o sea, cree, él también vivirá por mí. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 6, verso 57. Juan capítulo 6, verso 57 nos dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Juan capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo? ¿Cuánto tiempo vivirá? Mientras Juan escribió que los impíos serán castigados por los siglos de los siglos y por los siglos de las edades. Apocalipsis capítulo 14, verso 10, verso 11, capítulo 20, verso 10 de la versión revisada. Leemos los pasajes. Apocalipsis capítulo 14, verso 10 y 11. Este beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta son y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así también, por tanto tiempo, alabaremos al Señor. Leemos Judas 25. Al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y poder, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos, o por todas las edades. Amén. Leemos también en la versión revisada este mismo pasaje. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y siempre. Amén. Las personas que están familiarizadas con la Biblia y niegan el castigo eterno de los malvados no son honestas. Si quieren decir lo que dicen, entonces virtualmente están diciendo que Dios y Jesús y las personas salvas pueden también tener un fin. Si el juicio divino de los impíos no es para siempre, entonces la bienaventuranza y la salvación no son para siempre, porque se usan los mismos términos de duración para ambos. Si Jesucristo es la vida que recibimos en el nuevo nacimiento y Él es el eterno, entonces todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Por otro lado, esa ilógica lógica humana que proporciona la salvación a los perdidos mediante el sufrimiento
en las llamas del juicio, debe salvar también al diablo porque es criatura de Dios. ¡Qué ironía! Los hombres barren las repetidas expresiones de la justa ira de Dios diciendo que Él es demasiado misericordioso. Pero los verdaderos creyentes están de acuerdo con Dios y claman diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 6, verso 17 y capítulo 15, verso 3 y 4. Gracias al Señor por la exposición de su palabra que alumbra. Oh Señor, anhelamos tu venida. Estamos muy agradecidos al Señor por habernos concedido esta oportunidad de compartir este bello material para la edificación del cuerpo de Cristo. Esperamos que haya sido de una enorme bendición. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. El Señor los bendiga con gran abundancia. Amén.